RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del Espacio en Blanco. Seguimos en directo y tenemos aún mucho para ofreceros. Recordar, tenemos un concurso, redes sociales, en Blanco Radio RNE y nuestro número 633 50 50 11 por si queréis participar en el concurso. Y para seguir nos vamos con temas inquietantes. Es una exclusiva que nos ofrece nuestro siguiente invitado y que os recomiendo que no os perdáis. Tras esa introducción, comienza. El mundo del misterio sigue sorprendiéndonos, manifestándose donde uno menos se lo espera. En nuestro próximo tiempo llega al programa un investigador de raza que se ha topado con él. Y viene a enseñarnos lo que ha encontrado. Algo sorprendente. Seguimos, llega el momento de ofreceros más misterios y nos vamos a poner en comunicación con un investigador de raza que ha visitado el programa de vez en cuando para hablarnos de otras cosas. Es Iñaki Carmona. Buenas noches, Iñaki. Hola, buenas noches, Miguel. Gracias por lo de raza. Yo te envidio porque eres capaz de conseguir casos debajo de las piedras y casos increíbles y que ponen los pelos de punta y que además son muy novedosos en el mundo del misterio, porque fíjate que conocemos. Así que de raza, no de superraza. Bueno, te agradezco. Eso es por la confianza que doy a los que se me acercan, que son los que realmente son los protagonistas de estos casos, Miguel. Esa debe ser la clave. Hoy vamos a dar un material exclusivo que solamente, nos has permitido poder lanzarlo en el Espacio en Blanco, cosa que te doy las gracias. Sí, correcto. Además la familia lo sabe perfectamente, no quería ningún tipo de publicidad, pero en el Espacio en Blanco sí ha cedido, sí. Vale, pues cuéntanos el primer caso. Son dos, yo aviso a los oyentes, son casos yo nunca había escuchado algo parecido a esto. El primero quizás sí, pero el segundo es absolutamente novedoso y nunca había escuchado nada así. Y vamos a escuchar, si me permites, parte de esa entrevista que tú le hiciste al testigo. Y el primero ocurre en una casa. Cuéntame un poquito y luego, si me das permiso también, no te lo había pedido antes, poner la voz de la persona que un poco relata cómo es la experiencia, si me lo das. Sí, claro que sí. El primer caso me imagino que hablar del fantasma o espíritu de una mujer en la cuna del bebé. Eso es. Bueno, eso es. Pues esto es una familiar mía que este verano me hizo llegar de una manera simplemente porque sabe que respeto la confidencialidad y quería mi opinión. A ella no le inquietaba, ella compra una casa en Sonseca, que es un pueblo de Toledo, ella se siente muy bien en la casa, pero ve la figura de dos mujeres, la llega a ver, pero no le inquietan, esto es ya sorprendente. Pregunta a la anterior dueña, es decir, la que le vendió la casa. Espera, no adelantes eso todavía. Sí. Vamos a escuchar, si te parece, cómo comienza la historia y luego la resolvemos, ¿vale? Vamos a escuchar el testimonio de esa persona que la cuenta en primera persona. Buenas tardes, mi nombre es Sara. Bueno, le voy a contar o le voy a relatar un poco mi historia. Los sábados suele pasar el día en casa mi hija con su bebé, que es madre hace 6 meses, y tengo adaptada una de las habitaciones al bebé, con su cuna, etcétera, etcétera. Aquella tarde de sábado mi hija optó por dejarle dormir la siesta y pusimos la cámara que tenemos en casa para vigilar mientras que nosotras estábamos en el salón. Y aquella tarde, la alerta de la actividad de la cámara no paraba de generar alertas de que había una persona, una presencia, una persona. Mi hija se levantó varias veces y no vimos a nadie. El bebé seguía durmiendo tranquilo. Mi hija escuchamos a un niño llorar visionando la propia cámara. O sea, veíamos al bebé en todo momento en la cuna y el bebé estaba tranquilamente durmiendo.
Cuando mi hija se marchó, opté por ver los vídeos de las cámaras, puesto que se quedan grabaciones. Y vi una cosa insólita. Vi cómo mi hija se acerca a la cuna, una de las veces a ver cómo está. Sí, de hecho lo van a visionar ustedes. Como mi hija se acerca en la cuna, yo en ningún momento entré en esa habitación, puesto que mi hija me prohíbe en todo momento, porque el bebé, en cuanto me ve, quiere estar conmigo. Y vimos una figura de alguien que estaba en la cuna, y cuando mi hija se acerca a ver cómo estaba su bebé, desapareció completamente. Es decir, Iñaki, una habitación con una cámara que está vigilando, controlando a un niño, y desde fuera primero da señales como que hay alguien dentro de la habitación, y luego ¿qué ven? Bueno, pues se acerca, como bien ha relatado la protagonista, se acerca a su hija, y hay un personaje a la izquierda de la cuna que permanece inmóvil, y al rato, como a los 2-3 segundos, al ver que la madre atiende al niño, que eso es una interpretación que hace la abuela, se ve perfectamente cómo este espíritu de mujer desaparece. Y eso grabado. Ya, yo he visto el vídeo y es increíble ver cómo esa figura que está ahí, el niño no la ve la madre tampoco, ¿no? Entra a la habitación y no percibe que ahí hubiera alguien, y cuando ve el supuesto espíritu que ya están atendiendo al niño, coge y se va. Correcto, y además es que el niño en ningún momento se siente muy bien en la casa, o sea, que no está inquietado por la presencia de ningún modo, y la diferencia entre un fantasma y espíritu, pues todos sabemos que el fantasma sería como algo que no hace, digamos, que deja una impronta, pero no interactúa, pero es que esto yo lo etiqueto como una entidad espiritual, porque tienen una intención. La primera es observar al niño como protegiéndole, y cuando viene la madre a atenderle, él desaparece como diciendo, bueno, ya estoy tranquilo. Te puedo contar más de la historia en relación a quién eran las propietarias de esa casa, ¿no? Nos lo cuentas ahora. La gente de la casa no ha sentido miedo en ningún momento, no ha pasado nada. ¿Quiénes eran las propietarias de esa casa? Que me lo querías contar y te he cortado, y luego se enfadan los oyentes porque dicen que no te dejo hablar. Nada, mira, son dos familiares mías muy allegadas. Entonces, aunque igual, ¿no? Yo siempre preservo el anonimato de mis fuentes, y bueno, en un momento dado simplemente eso. Ella se interesa por la historia, por rastrear la historia de la casa, y va a tomar un café con la anterior propietaria, la que le ha vendido la casa, y eran dos hermanas monjas. Lo curioso es que no solamente lo que se visiona en el vídeo, que lo podéis compartir perfectamente porque está autorizado, sino que también se oyen niños. Yo he estado allí grabando psicofonías con mi hija, y mi hija, que se quedó a dormir una noche, no a practicar nada ni a hacer ningún tipo de investigación, sino de un modo natural, una maceta de 18 kilos, porque es que no hay quien la mueva, se desplazó 1 metro perfectamente. Wow. Y lo interesante de esta historia es que la propietaria y la hija no solamente no están inquietados, sino que conviven perfectamente, porque dicen que cada vez que se sienten confortados porque no le molestan. Ya, lo curioso también en el vídeo, no sé si lo he visto bien, creo que sí, la imagen que se ve es como la de una monja, porque tiene ese típico sombrero de las monjas, ¿no? Sí, correcto. Además, mira, yo no tengo mucha idea de esto de la inteligencia artificial. Ya sabes que los muchachos de ahora en esto... Y cuando obviamente tuve que pixelar el vídeo, me advierte mi hija que al aplicar la inteligencia artificial, un programa que hay para pixelar los rostros, el programa, que no se sugestiona absolutamente por nada, identifica a la presencia como una persona. Ya, ¿y como una monja? No, como una monja es lo que se puede advertir. Si vas parando poco a poco, es difícil, pero hay gente que seguramente nos esté escuchando y tenga esa pericia. Lo que sí se ve perfectamente cuando se da la vuelta es que lo que tú apuntas, que posiblemente es una mujer, es evidente, y que puede estar vestida con lo que era la cofia de las monjas también. El mundo de los espíritus que se manifiesta a través de la técnica, y afortunadamente la familia vive tranquila, ¿verdad? Es que eso es lo que más me llama la atención, porque claro, y date cuenta que allí el verdadero termómetro
de que no hay nadie inquietante es el propio niño, que permanece durmiendo plácidamente mientras la presencia está asida a la cuna. Este es el primer caso que nos cuenta nuestro invitado, Iñaki Carmona, investigador de transcomunicación, que a veces saca casos extraños. Ya veréis el segundo, este es el primero, veréis el segundo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Iñaki Carmona esta noche. El segundo ya sí que es... Yo no tengo palabras, Iñaki. Cuéntame, ponme en antecedentes y luego te pido permiso para poner unos cuantos minutos de esa conversación que tú tuviste enteros para ver cómo lo cuenta el propio protagonista, ¿te parece? Claro, es que tiene la fuerza, es la que da el propio protagonista, es que no se puede quitar ni poner una coma, Miguel. Bueno, algunas palabrotas tuyas salen ahí, ¿eh? Ya te aviso. Claro, porque hay confianza, hay mucha confianza, es una persona que quiere igual preservar el anonimato, jamás ha hablado de esto, y él se acercó a mí, yo sí que te pongo en antecedentes, es una persona que luego va a explicar, su caso es insólito, yo no he vivido nada igual, y documentado. Y es una persona que lo único que puedo etiquetar para que la gente nos entienda es como resucitado. Alguien que estuvo 40 horas al otro lado de la muerte y volvió. Volvió. Escuchamos, si te parece. Son, creo, 6-7 minutos. Lo vamos a escuchar entero. Y luego la segunda parte, que también es súper apasionante. Lo escuchamos juntos. Pues yo me llamo Antonio. Me llamaba en mi tiempo Antonio Vilches Barrio. Entonces, pues voy a contar cómo en la vera del aeropuerto en Sevilla, en la carretera del aeropuerto, en un sitio que le llaman la Vuelta del Pinar, cogiendo piña me caí en la carretera. Entonces, ¿cómo se lo explico? Que me caí en la carretera y me metieron en la ambulancia y me llevaron tieso. ¿Te caíste de un pino con qué era, Antonio? Cogiendo piña. ¿Con qué edad? ¿Con 16 años? Pues en el 67, con 16 años. Y entonces, pues, me metieron en una ambulancia y me llevaron a Sevilla. Todo esto yo ya lo estaba viendo, desde antes de llegar a la ambulancia. Lo estabas viendo desde fuera del cuerpo. Desde fuera de mi cuerpo. O sea, yo estaba viéndolo todo lo que pasaba, pero no estaba dentro del cuerpo. Solamente pensaba que el cuerpo que estaba en el suelo era una verdadera mierda. Y entonces me llevaron en la ambulancia a Sevilla. En Sevilla me dieron por muerto. Me dieron por muerto, se lo dijeron a la familia que estaba muerto y me metieron en una cámara. Yo todo esto lo estaba viendo perfectamente, sin saber que eran familiares y otros que no eran familiares, que no sabía quién eran. Entonces, de allí me metieron en una cama frigorífica, que hacía muchísimo frío. ¿Eso sí lo sentías? Sí lo sentía. Joder. Eso sí lo sentía, hacía muchísimo frío. Y vi a la gente que estaban, ya era de noche, y la gente, primos y hermanos que estaban en la parte de fuera hasta que se fueron. Claro, yo los vi a todos. Después, cuando la familia se fue, quedaron unos cuantos que yo no los conocía. No los conocía, los veía igual que si fueran mis hermanos o los mismos, exactamente igual, pero que no sabía quién eran. Y estuvieron allí toda la noche. Toda la noche estuvieron conmigo. Entonces hablaba muy poco, pero no le entendía nada. No le entendía absolutamente nada. Entonces ahí pasamos toda la noche. ¿Y era como personas? ¿Eran personas? Sí, eran personas. No eran personas, pero lo había como personas. Sí, entiendo. Entonces, al otro día por la mañana, vino el coche de la fúnebre con una caja de muertos, una caja. Me metieron en la caja y yo estaba fuera de la caja, claro. Entonces me llevaron a la iglesia, a una iglesia que está en el barrio de Nervión, en Sevilla. Allí estaba toda la familia mía, todos mis familiares, y yo estaba con ellos, con otros más. O sea que no sabía ni lo que estaba pasando, porque era la verdad que no lo sabía. Entonces... ¿Intentaste hablar con ellos, Antonio?
¿Intentaste tocarlos o dirigirte a ellos? No, sí, yo lo hacía como tú, para que Sí, pero no intentaste No, yo no toqué ninguno. Entonces, empezó la misa, abrieron la caja del muerto, o sea que era yo. Y cuando el cura estaba dando sermón, pues alguien de allí me dijo que no era mi hora, que casi allí, que no era mi hora. Entonces yo me volví a meter dentro del cuerpo, yo vi cómo me metía dentro del cuerpo, como si fuera aire potable. Y entonces me entró hambre y me desperté. Hambre y frío. No, ya no tenía frío. Ya no tenía frío, claro. Me desperté y no quedó nadie, absolutamente nadie. ¿Y cómo? Pero te despertaste en el velatorio de la iglesia, dentro de la iglesia. Y la gente saldría corriendo. No quedó absolutamente nadie, ni cura, ni hermanos, ni nada. Desde aquel entonces, el Antonio que murió se quedó muerto. Y nació otro Antonio nuevo. No sé por qué, pero nació otro Antonio nuevo. ¿Cómo lo explicaron las autoridades, Antonio? No lo explicaron, me lo dieron por muerto. Simplemente me cambiaron de apellidos. Y de lugar de nacimiento. Y te hicieron otra nueva partida de nacimiento. Porque tenías a un padre que estaba en la cárcel. Efectivamente, me conocieron ya con otros apellidos. Con el mismo nombre, pero con otros apellidos. Y entonces para ellos era más sencillo hacerlo así, que hacer un montón de papeles, un montón de medios que había liado en todo esto. ¿Cuánto había transcurrido, Antonio, entre desde el accidente hasta...? Unas 30 o 40 horas. ¿Y nunca te dieron una explicación de que si era una catalepsia ni nada? Nada de nada. Joder. Desde entonces me utilizan y no sé para qué, porque no lo entiendo nada. Pero me dijiste una cosa, Antonio, que tú, cuando estabas en la cámara, eso me llamó mucho la atención, oías y veías que alguien de al lado tampoco estaba muerto. No, sí, eso tienes razón. Pero ese se murió después, pero murió dentro de la caja. Hostias. Enterrado vivo. La caja tenía arañazo. O sea que a ese hombre lo habían enterrado vivo. Efectivamente. Y una vez que tú te reincorporas a la vida con otra identidad y otro nombre, empiezas a tener unas facultades que antes no tenías, ni era la misma persona. No era la misma persona, ya había cambiado, yo no era yo. Ya todo era totalmente diferente. Hacer cosas que no entendía, pero que te las tenía que hacer. Simplemente ver cosas que mucha gente no puede ver. Una mayoría enorme que no puede ver. Mis hermanos, ninguno quería saber nada de mí porque decían que nada. Mi madre lo mismo, y entonces me tuve que criar con mis abuelos. Como si fueras ya un brujo o una cosa rara. No sé, no, pero mala. Claro. Pero eso te lo habían contado esas personas que no, o sea, que tú veías como personas que eran personas pero no estaban vivas. No te contaron nada, tú simplemente... No, simplemente me dijeron que no era mi hora y que... Solamente. Nada más. Fueron las únicas palabras que yo entendí. O sea, tus capacidades las fuiste descubriendo tú por ti solo. Bueno, es que todo esto yo lo vi, yo lo sentí. Sí. Como estoy ahora mismo hablando contigo, exactamente igual. Entonces yo de todo eso me acuerdo porque yo la memoria no la perdí. Claro, sí. ¿Me entiendes o no? Yo lo vi absolutamente todo. No lo comprendía, ni lo comprendo, pero es así. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Iñaki Carmona esta noche. Yo aquí tendría que decir un taco también. Vaya historia, Iñaki. Es que ¿cómo no voy a decir taco, Miguel? Es que yo no daba crédito, y no solamente la entrevista esta dura una hora, es que llevo meses, él tiene a su mujer ingresada en un hospital y hemos ganado mucho en confianza. Él se acercó a mí, me observaba mucho y él dice que yo soy un igual a él, y me dio una serie de claves y mensajes personales porque él interactúa con el mundo de los espíritus, que si quieres entramos en materia. Sí. Porque cuando él dice desarrollar una serie de capacidades, él dice que no sabe cómo lo hace, pero que él es vehículo, y me ha contado dos casos, especialmente dos casos.
Si quieres te lo resumo. Vamos a escuchar y luego me cuentas los casos si no te importa. Eso es. Se muere, lo ve todo, le dan por muerto, lo ve todo desde fuera de su cuerpo, se despierta cuando en el velatorio, le cambian de nombre y desde entonces ve muerto. Y además dice que lo utilizan, y escuchemos. ¿Y qué capacidades encuentras que tienes distintas, Antonio, cuando vuelves de la muerte o de la vida, que ya no lo sé? Que puede hacer muchas cosas. Igual que cuando alguien me hace daño, se enferma o le pasa algo. Sanar. No, pero cuando a mí alguien me hace daño, Sí. enferma. Estás protegido, vamos. No lo sé. Y efectivamente, me utilizan más que nada para niños pequeños. Para sanar niños Para pequeños. sanar niños pequeños o para ayudarles en algo que no comprenden. Que están muy protegidos, me dijiste los niños. Sí. Los niños están súper protegidos. Mucho. No lo podemos ni imaginar. Porque tú ves a las personas supuestamente fallecidas, los espíritus, para que lo entiendan. Sí, la gente, perfectamente. lo ves perfectamente. Como a ti. Sí. Aquí, por ejemplo, tengo... Ahora citas. mismo en esta habitación los hay. Pues ahora mismo no lo sé, pero sí hay uno que me habla extranjero que no lo entiendo. O sea, que te habla en otro idioma. Sí, Eso sí. me deja muy intrigado, Antonio, la primera vez que... Sí, está aquí, es de aquí del hospital. Ese murió aquí del hospital. Murió aquí y te habla en otro idioma, joder, macho. Y espera que aún no he terminado de averiguar quién es, Sí. pero ahora averiguaré. Es que a mí las cosas no me vienen de golpe, me vienen como si fuera en plan de trocitos de película. Claro. ¿Me entiendes o no? O Sí, sea, sí, que sí, no te me vienen entiendo. las cosas de golpe. Sí. Por ejemplo, Y te habla porque necesita tu ayuda. no lo sé. Pero es lo que me dijiste tú, que cuando se Suele acercan a nosotros... ser esto, después de que haya un problema. O ha dejado un problema, le pasa algo, o no encuentra el sitio por donde ir. Algo le pasa. Y cuando viene y te habla, si yo no lo entiendo, pues no puedo entenderlo, pero llegará un momento que me hable normal. Claro. Porque cada vez cuando me hablan así extranjeros como este, pues no le supuesta. Pero él sabe que está muerto. Él sabe que está muerto. Pues no lo sé si no lo he entendido. Pero normalmente, en otros casos... Sí, es muerto. Lo saben ellos. Sí. Lo saben y te explican lo que pasa. Por lo general te dicen cosas que a lo mejor que para un familiar, que a lo mejor ya ni existe el familiar. Claro. ¿Me entiendes o no? Porque ha ahora muerto ha hace sido tiempo, claro. una época enorme. Pero vamos, para lo que es ayudar es simplemente niños. Niños que tienen que ir a un sitio que tú no conoces, pero que un día, sin más nada, coge un autobús que te lleva al pueblo ese. Sin tú saberlo, ni nada, por coges- qué lo hacen, ni... Nada, no lo sabes por qué lo hacen ni por qué, ni qué va a pasar. Y cuando llegas a ese pueblo, Encuentras que el sueño que tú has tenido se está haciendo realidad. y ese niño se te acerca. como Ese me que, contaste. o sea, viene solo, se sube al barco y simplemente me dicen, todos me dicen lo mismo. Te estaba esperando. No lo sé por qué, me esperan, pero me estaban esperando. Yo no puedo sanar a nadie, lo sanará Dios o quien sea. Sana a través de ti. Yo solamente soy un instrumento más. Vale. Apasionante lo que cuenta Antonio. Apasionante, sí. Es decir, que a raíz de toda esa experiencia en la que muere, resucita, o no muere, pero resucita, nace otro nuevo Antonio que tiene dones y que es un instrumento para sanar. Pero él no sabe cómo, él lo explica. Él es un vehículo y a través de él se levanta como un automatismo, a veces se desdobla, hace como proyecciones astrales y dice que a través del astral él habla con el doble de las personas. Lo que sí quiero decir que es una persona, como podéis oír, que no está intoxicada, por decir una palabra, por ningún tipo de lectura, de programas, nada, es tan genuino como escucháis. Bueno. Y que tampoco quiere contarlo, hacerse publicidad por ahí, ¿no? No, pero hay una cosa que es muy curiosa, Miguel, esto me llamó mucho la atención, que al terminar esta entrevista, yo le dije, tú sabes que te van a oír en Espacio en Blanco, que es un buen amigo mío, te van a oír muchísimas personas de todo el mundo. Y me dijo, bueno, yo solo te pido una cosa, Iñaki, que si hay alguien igual que yo, me pones en contacto con él. Es eso, Azán. Uy, qué curioso. Llega el momento, con la carne de gallina, que me cuentes esas experiencias que querías contarme con él. Bueno, la experiencia con él es, también una de las cosas que él relata que me llamó mucho la atención,
es que él salió en una procesión penitenciado y había una mujer que tenía a su hijo bastante enfermo y que una voz interior le dice que le diga a la mujer que qué haces aquí, que tu hijo ya ha sanado, el hijo estaba desahuciado. La madre va a la casa y el hijo había recuperado la salud sorprendentemente. Al año siguiente, claro, cuando volvió a ver a este hombre, a Antonio, bueno, prácticamente la mujer como si viera a Jesucristo. Entonces yo le digo, pero tú eres consciente de las capacidades que a través de ti se transmiten y tu capacidad. Y él me dice, ya, pero yo aquí no soy lo importante, eso es una persona muy humilde. Y una cosa que sí me gusta matizar es que vive en el rural, es un hombre muy sencillo, no tiene nada, Miguel. Él ha visto en el otro lado, que dice que conviven perfecto, y dice, yo más allá no lo sé, en otros niveles, pero en el nivel que conviven con nosotros son personas como nosotros, que no hay que molestarlos, si necesitan algo te van a llamar o a llamar tu atención, no hay que tenerlos miedo. Y curiosamente, una de las cosas que me dice a mí, que hay un espíritu de un señor que lleva unas noches intentando comunicarse conmigo, y me dice, no tengas miedo, dice, porque digo, pero tú sabes qué es lo que me quiere decir. Dice, no, es que son cosas muy personales y no te cuenta nada extraordinario. Él dice que los muertos conviven con nosotros y que algunos se apegan tanto a la materia y a los bienes, a las propiedades, que él lo interpreta como si ese fuera su propio infierno, viven como en su propia proyección mental. Y entonces este hombre no tiene ningún bien. Él dice que él no consume nada más que lo que necesita, y doy fe que es así, y regala lo poco que tiene. Porque lo que inviertas en esta vida, dice, yo que he estado en el otro lado, la gente egoísta, la gente que se apega a lo material y la gente que hace el mal, en el otro lado vive su propio infierno. Casi terminando, 3 preguntitas tengo. Me has dicho que su mujer estaba en el hospital. ¿No es capaz de sanar a su mujer? No, de hecho esto es curioso, pues sabes que hay otros ejemplos también. Sí. Desde que enfermó su mujer, además una enfermedad bastante importante, a él de alguna manera se le ha ido su propia potencia, digamos. Él no es capaz, él no está autorizado. Si te das cuenta, él dice que él no elige a quién sanar, a él le llevan a quien debe ser sanado. Ya. Casi lo has respondido. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue su vida normal, tranquilito, en algún pueblo? No quiero que digas dónde ni nada, porque puede ser terrible para él. Sí, no, él vive prácticamente, su mujer está en un hospital por larga estancia. Entonces él va y viene de donde es él, con su pequeño coche eléctrico, 8 horas que lleva a parar de comer a esos animales, recoger su productor de huerta, él vuelve. Y en el hospital pues le han habilitado un espacio para que el hombre se pueda quedar, porque es que es un cacho de pan, ¿eh? Todo el mundo le quiere. Pregunta egoísta que te hago, ¿lo podría conocer? Pues te puedo asegurar que seguramente le encantaría, sí. Yo, si tú quieres, yo te hago la gestión porque sé que también, bueno, entonces te conozco y sé que le vas a tratar con esa humanidad que él merece él. Pues no sabes cómo te lo agradezco, Iñaki. Primero esa posibilidad, que vamos a hablar de ello, y luego de mostrarnos estos casos. El primero, bueno, quizás sea más popular, pero este segundo, que demuestran de alguna manera que ese otro mundo existe ahí y que hay personas que se intercomunican con ellos y que además sirven como un instrumento de vete a saber qué para sanar a los demás. Exactamente, y no solamente eso, que este hombre te hace reflexionar mucho sobre lo que algo que intentamos, bueno, intentas tú, sobre todo en tu programa, que es esparcir conciencia de que estamos aquí y lo que invertamos aquí es lo que nos vamos a llevar al otro lado. Eso es por culpa tuya también. Si queréis ver más, si queréis ver ese vídeo donde se ve ese fantasma y escuchar esta historia, en el canal de Iñaki, ¿cuál es el tuyo? Si podemos darlo. Iñaki Carmona Misterio, y con eso, bueno, quedan invitados todos porque bueno, ahí se van a ver toda la entrevista completa y otras que van a tener lugar, porque este hombre pues tiene mucho que contar, Miguel. No me lo pierdo. Iñaki Carmona Misterio, si queréis saber más. Te lo agradezco de corazón, Iñaki, por habernos dejado la posibilidad de sacar todo esto para contarlo a nuestros oyentes. Dale un abrazo a tu gente, a tu familia y a Antonio, con el deseo de conocerle cuanto antes.
De acuerdo. Así que muchas gracias por dar la oportunidad de llegar a más gente, Miguel. A ti, un abrazo fuerte. Un abrazo. Y feliz Navidad, feliz año y cosas buenas para ti y tu familia. Hasta prontito. Adiós. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. La música anuncia el tiempo de una de las nuevas voces que se han ido al espacio en blanco. Un brillante escritor, investigador, sobre todo de cosas que ocurren en la historia, además de historiador, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches a todos. Qué placer volver a tenerte con nosotros. Muchas gracias. Hoy creo que nos vas a hablar de magia. Pues vamos a hablar de una cosa asombrosa y sin embargo real. Tú habías escrito algo sobre, perdona que te corte, habías escrito algo, ¿no? En Recuerda a Sefaraz. Exactamente, sí, el libro Recuerda a Sefaraz, con el que por el que resulté ganador del premio Juan Antonio Cebrián, qué bien, enhorabuena. Sí, gracias. Pues justamente en ese libro dedicamos una parte a la magia en el mundo de los judíos en Sefaraz, en la Edad Media. Y como digo, parece una cosa de cuento, y como ahora te trataré de explicar, pues resulta que es real. Hablaban de magia astral. ¿Qué es eso de la magia astral? Para empezar, te diré que hay profesores de universidad, como el catedrático de Historia del Arte Alejandro García Avilés, de la Universidad de Murcia, que se ha dedicado a estudiar esto en profundidad. Estamos hablando de algo realmente serio y, como te digo, real. La magia astral es aquella expresión de la magia con la que se pretende crear talismanes para los más diversos fines, grabando determinadas imágenes en ciertas piedras y en momentos astrológicamente calculados. Existían en la Edad Media libros como el libro de saber de astrología, el libro de astromagia o el libro de las formas y de las imágenes que son en los cielos, que es un título así como muy rimbombante y muy bonito, donde te explicaban estas técnicas. Incluso hubo un grupo de iniciados, los llamados hermanos de pureza, que eran especialmente diestros en esa disciplina, y el rey Alfonso X el Sabio, por ejemplo, estuvo muy relacionado con estos asuntos, como luego te comentaré. De hecho, se conserva en la Biblioteca Vaticana una edición incompleta del libro de astromagia. En síntesis, Miguel, la historia es que el iniciado en este tipo de actividad mágica creía posible controlar el poder de los astros y mediante rituales e invocaciones encerraba ese poder en inscripciones que hacían en anillos y en talismanes. En ese proceso, lógicamente, había 4 pasos claves. Primero, saber de astrología lo suficiente para conocer cuál era el momento astrológico más favorable para hacer la invocación. Segundo, saber cuáles eran las palabras mágicas que había que invocar. Tercero, cuáles eran las imágenes que había que grabar en el talismán. Y por último, qué material había que emplear en el talismán. Supongo que siendo los judíos esto se practicaría por nuestra tierra, ¿no? En Toledo y en esos lugares donde estaban tan inscritos. Naturalmente que sí. De hecho, bueno, aquí en España o en Sefaraz, fue uno de los lugares, de las cunas de la cábala, ¿no? Y todas estas prácticas guardan relación precisamente con esas palabras de poder, con los nombres que empleaban, y en ellos estaba siempre presente Dios. La recitación de esos sortilegios siempre estaba presente el nombre de Dios, pero olvídate de los nombres de Dios más conocidos, es decir, no hablamos invocaciones con el nombre de Yahvé, Adonai, Elohim, que era el plural majestático de Loa, ni Sadai, ni apelativos como el Santo, Altísimo, Pastor, no. Se trataba de otros nombres de Dios que únicamente los iniciados conocían. La fórmula mágica más empleada, la fórmula mágica por excelencia, era lo que los sabios llamaban entonces el tetragramaton, ¿no? Que consistía en la combinación de letras hebreas que integran el nombre de Yahvé. Y lo curioso, Miguel, todo esto que estoy diciendo, los oyentes dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser esto posible? Bueno, pues Maimónides
uno de las mentes más afiladas de la Edad Media, uno de los hombres de las inteligencias más preclaras, rechazaba el uso de estas prácticas, lo que quiere decir que existían. En una obra suya, Mishneh Torah, dice: todo el que hace algo por cálculo astrológico, disponiendo sus tareas o desplazamientos en las horas recomendadas por los escrutadores de los cielos, merece azotes. Todas esas prácticas son mentiras y falsedades. Si Maimónides negaba la utilidad de estas prácticas es porque otros judíos, otros iniciados, las utilizaban. Judíos y cábala me resulta muy unido, y también con la astronomía, entonces. Claro, piensa que, como dice Julio Samson, un historiador, pues en aquella época la relación entre astrología y astronomía eran sinónimos. A lo largo de toda la Edad Media fue así. El uso de las palabras de poder y el uso o las invocaciones a determinados, sobre todo ángeles mayores, alguno te resultará muy familiar: Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, y sobre todo especialmente también Raziel, del que luego hablaré, pues estaban muy vinculados con todas estas cosas, ¿no? La relación entre los astros y la magia, y entre el uso de determinadas palabras de poder y la creencia de que se podía invocar a los ángeles y que estos gobernaban los planetas y los astros, y por tanto influían en los hombres, en el destino de los hombres, pues era una creencia común, ¿no? Hay numerosas leyendas sobre el origen de la cábala. Una propone, por ejemplo, a Abraham como redactor del mítico libro de la creación, o el Sefer Yesira, aunque se reconoce que el patriarca pues fue capaz de realizar esa obra porque previamente, decían, había recibido unos conocimientos secretos de Enoc, quien a su vez los había escuchado de boca de un ángel, el ángel Raziel. Y todos esos conocimientos se encuentran en un libro del que ahora podemos decir alguna otra cosa, el libro de Raziel, que es uno de los libros de magia más fascinantes de toda la historia. Extraño y poderoso ese libro, el libro de Raziel. ¿Dónde está o qué es lo que cuenta? Pues se encuentra una copia en el Vaticano. Es que no hablamos de cosas inmateriales. El primero que mencionó el libro de Raziel fue un judío converso natural de Huesca llamado Pedro Alfonso, aunque su verdadero nombre era Rabí Moshe Sefardí. Pero claro, ante el temor de ser perseguido, cambió de identidad y también de credo, por lo que parece. Y lo que hizo fue no solo convertirse al cristianismo, sino perseguir a los judíos. Pero fue el primero que mencionó el libro de Raziel. Ya luego, más tarde, en el siglo XIII, Alberto Magno y otros autores, y también, desde luego, el rey Alfonso X el Sabio, estuvieron muy interesados en este libro. El rey, que he mencionado, ordenó incluso su traducción, ¿no? La teoría en la que se basa ese libro guarda relación con la creencia que ya existía en tiempos babilónicos, cuando se dieron nombre a seres considerados ángeles y arcángeles. Creían que gobernaban las 7 esferas planetarias, y esto hacía que, si se invocaba a esos ángeles, y estos, como gobernantes de esos planetas, como te decía antes, afectaban en la vida de los hombres, mediaban entre la vida de los hombres y la divinidad. Es más, incluso eran ellos los que de alguna manera velaban por el discurrir de cada una de las almas que habitaba dentro del interior de cada ser humano, y guiaban a ese alma durante toda su vida. El libro de Raziel se estructura en 7 partes: el libro de la clave, el libro del ala, el libro de los saumerios, el de los tiempos, el de la purificación del cuerpo, el de los cielos y el de las imágenes. Y como te digo, se encuentra en la biblioteca, una copia se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Es decir, es algo constatable y consultable. Qué curioso. Y Alfonso X el Sabio, apasionado por todo esto, ¿verdad? Tradujo eso y seguramente otro montón más de libros de magia. Sin duda, mira, hay reyes, hubo muchos, en otras oportunidades hablaremos tal vez de Felipe II, ¿no?, que tuvieron una biblioteca de magia enorme para lo que era aquella época. En el caso del rey Alfonso X el Sabio, tuvo a su disposición, o bajo su mandato, a muchos traductores judíos. Los judíos, dada su capacidad o habilidad para traducción, y eran políglotas, fueron los que sirvieron de puente para la traducción de muchos conocimientos que procedían de los árabes y que de esa manera llegaron a Europa. Y en el caso de Alfonso X el Sabio, pues no solo ordenó la traducción del libro de Raziel,
sino que, como te decía, pues tenía una biblioteca extraordinaria, el lapidario, el libro de astromagia, el libro de las formas y las imágenes. Era un hombre muy versado en muchas cosas, pero sobre todo esta que te comento, la magia y la ciencia de las estrellas, por decirlo de alguna manera, le apasionaban. Ten en cuenta que en aquel momento, como antes dije, astronomía y astrología eran sinónimos, eran la misma cosa. Uno era un científico serio, entre comillas, no solo si sabía de astronomía, sino que también sabía de astrología. Y de igual manera influenciaban todos esos astros, o al menos eso se creía, en el cuerpo humano. Por tanto, muchos médicos, sobre todo judíos, también eran conocedores de todas estas prácticas mágicas y creían de esa manera poder sanar a los enfermos. Qué curioso. Además, curioso porque se relata un mundo, un submundo por ahí desconocido, que seguramente para muchos habrán sido supersticiones, pero que imagínate que sea real, que existen todos esos guardianes, todos esos ángeles, y que puedas conectar con ellos a través de un ritual mágico. Mira, Miguel, bueno, como sabes, hace poco publiqué una novela que se titula Inmortal, que hace referencia. Me han preguntado, ¿tú crees en los vampiros? La respuesta es válida igualmente para lo que acabas de plantear. ¿Tú crees en los ángeles? Yo creo que cuando se cree, se crea. Es decir, todas las creencias en determinados seres, en este caso angelicales, hacen de ellos una realidad. Aunque habiten en un plano diferente al material, aunque estén empadronados en Magonia, pero son seres que existen desde el mismo momento en que han sido creados, porque han sido creídos. Conocimientos que quizás se hayan perdido, aunque quizás también puedan estar por ahí siendo practicados por esas sociedades o por gente curiosa. Forma de contacto contigo, como siempre, apasionante. Mariano, ¿forma de contacto? Pues me pueden encontrar en mi página web, www.marianofernandezurresti.com, también en Facebook, en mi muro personal y en la página de autor que tengo en Facebook, y en Instagram también con mi nombre. No soy muy original en eso. Sigue escribiendo, te dejamos para que sigas escribiendo, que necesitamos leer más de esas obras tuyas que haces tan apasionantes. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo también para ti. Nos vemos prontito, si Dios quiere. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Tiempo para encontrarnos con nuestro compañero Juan Gómez, que esta noche creo que nos va a contar una historia de alguien conectado con los ovnis. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre, Miguel, un placer. También para nosotros. Y como hoy, bueno, siempre vamos con prisa al tema. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Quién es? Pues es un oyente del Espacio en Blanco, que se llama José Olmos. Él es bombero de aeropuerto, ojo, esto es importante, y también es un auténtico viajero que a lo largo de los años, bueno, pues ha tenido diferente experiencia con los no identificados. Todos sabemos de alguna manera, no sé, que hay personas que parece que tienen este tipo de experiencias de manera recurrente a lo largo del tiempo. Bueno, pues parece que José Olmos, este viajero que ahora vamos a conocer y vamos a escuchar, ha tenido algunas de estas experiencias. Ha querido compartirlas con nosotros y además en diferentes lugares del mundo. Así que es una buena manera de arrancar esta sección precisamente conociendo algunos de estos encuentros tan extraños. Si te parece, vamos a viajar hasta un lugar que tú conoces muy bien, punto neurálgico, lleno de misterio y lleno de avistamientos donde dicen que ocurren este tipo de luces extrañas. Es en el Teide. Hasta allí se acercó nuestro oyente José Olmos y allí descubrió y vio lo que algunos calificarían de imposible. Si quieres, si te parece, le escuchamos. Le escuchamos. Pues mira, la primera fue en el cráter de Pico Viejo, que está en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, ¿vale? Yo pernocté allí haciendo un bivac en un cráter que está, digamos, en un lateral del Teide, ¿vale? Es una zona que no es demasiado concurrida. Pues la verdad es que empecé a ver unas luces. Yo trabajo en un aeropuerto, soy bombero de aeropuerto, y sé muy bien cómo es un avión en el cielo nocturno y cómo evoluciona en el firmamento todo esto, bueno, cómo se mueve. Y empezaron a aparecer una serie de luces
que aumentaban y disminuían de intensidad y se movían en 3 dimensiones, o sea, digamos, hacia arriba, hacia mí, hacia el este y hacia el oeste a una velocidad asombrosa. De repente apareció otra luz y empezaron a seguirse, iban, digamos, como colacionando los movimientos una y otra. Y llegó un momento en el que, como las películas estas de ciencia ficción, donde cuando una nave espacial se va al hiperespacio, que se empieza a iluminar y al final acaba dejando una estela porque se va, pues algo así. La verdad es que fue increíble y muy, muy vivo. Había un amigo conmigo que estaba durmiendo y cuando lo desperté alucinó. Primera experiencia ya, curiosa, pero había más todavía, ¿verdad? Sí, hay más. Bueno, de hecho, de esta experiencia quiere sobre todo destacar la velocidad a la que se movían esos objetos. Vamos a escucharle. En el momento que estuvieron más cerca de mí podía ser a 1 kilómetro, kilómetro y pico. No tuve la constancia de que estuviesen cerca como para definir la forma, ¿vale? Yo veía unas de luz también, pues eso, circular, pero ahí no pude constatar una forma específica. Sí, una enorme velocidad a la hora de moverse, digamos, en el firmamento. Se podían desplazar, pues yo qué sé, 50, 60 kilómetros en centésimas de segundo. Sí. Se movían en todas las direcciones. Claro, además es que por ahí es una ruta aérea, porque pasan los aviones que van a Tenerife Norte o incluso a Tenerife Sur, o sea, que se ven. Ahí por la noche se ven los aviones pasando, claro, y la velocidad de los aviones es ridículo. Y aparte, las luces de las alas pues son fácilmente identificables. No hay nada que ver. Se movía decenas y decenas y decenas de kilómetros en centésimas de segundo. Primera experiencia en el Teide, que puede pasar cualquier cosa, lugar increíble, pero hay más todavía. Como si fuera un imán, José, ¿verdad? Sí, porque ya lo decía antes, ¿no? Y tú lo conoces muy bien, hay personas que parece que tienen este tipo de experiencias de manera recurrente a lo largo de su vida. Y en esta ocasión, fíjate, viajamos con él hasta los Alpes, porque allí, asegura que fue perseguido también por una extraña luminaria. Le escuchamos. Sí, mira, era de madrugada, yo estaba en los Alpes con mi autocaravana y estaba subiendo un puerto de montaña, había muchísima nieve. El valle era como muy encajonado y en ambos lados, muy cerrado, y a ambos lados eran pues laderas pues eso, muy abruptas con nieve. Una esfera de luz se posicionó a mi izquierda, pero no estaba encima de la montaña, estaba en un lateral de la montaña, por debajo de la divisoria, con lo cual yo veía perfectamente la esfera y el reflejo de la esfera en la nieve. Entonces yo, conforme subí todo el puerto, durante unos 15-20 minutos, era un puerto muy largo, me siguió todo el tiempo hasta arriba, a una altura más o menos, respecto a mí, de unos 200 metros aproximadamente. Cuando llegué al puerto de montaña, esa luz se quedó encima de mí y poquito a poco fue subiendo despacito hacia arriba hasta que la perdí. Y llevaba un catalejo en ese momento, y lo curioso es que cuando empecé a escudriñar así un poco a ver cómo era, cómo se movía, es un catálogo bastante potente, veías como cuando una célula al microscopio convulsiona y se mueve, hay como un movimiento nervioso, pues por lo menos 10 metros de diámetro, por lo menos, algo eléctrico, una cosa rarísima. Curiosas las experiencias. Hay más. Esto era en los Alpes, pero también en nuestro país, en un sitio también muy querido, vio otra cosa. Y otra cosa, en concreto en la montaña palentina. Además pudo grabar aquello, yo te he mandado un vídeo recientemente, eso es algo muy extraño, una figura, octogonal, que le sorprende en mitad de la noche. Una vez más, escuchamos la voz de José Olmos. Bueno, pasé varios días allí, estaba durmiendo en el coche de noche, también de madrugada, y como tengo visual porque el techo es de cristal, vi una luz que se movía horizontalmente encima de mí a unos 300-400 metros de altura, no sería más, y de repente se paró encima del coche. Yo salí y con el móvil intenté grabarla y veía esa forma romboidal, los vídeos que te remití pues aparece, y lo curioso es que me dio por tratar de interactuar con el frontal. Tengo un frontal muy potente y cada vez que yo emitía haces de luz me respondía atenuando o intensificando la luz, y esto fue un montón de rato, no sé si casi hasta una hora. Esa hora estática lo único que hacía era intensificar y disminuir la intensidad de la luz cuando yo interactuaba con los haces de mi frontal. Y finalmente apareció en mi vertical, estaba en un plano cenital sobre mí, y ya se fue poquito a poco en la distancia. Experiencias increíbles. Pero hay más todavía, una más, ¿verdad? Hay una más, porque este hombre, viajero absoluto, además viaja solo, viaja prácticamente de mochilero y ha tenido experiencias de todo tipo, incluido esto, ¿no?
Un avistamiento en Kirguistán, que es un lugar que vamos a situarlo un poquito en el mapa, frontera entre Kazajistán y Uzbekistán, un lugar donde además él dice que solo había pastores nómadas o seminómadas, que además viven en las yurtas, que son unas tiendas muy características que llevan utilizando además desde hace miles de años estos pastores, pero no había nada más. Y de repente algo aparece una vez más en mitad de la noche. Y recuerdo, hay otra última que ha venido a la cabeza que me pasó también en Kirguistán, en unas montañas también en el norte del país, que ahí también vi una esfera bajando en diagonal perfecta y meterse en un valle y también iluminando las montañas y se veía perfecta. También es una zona de Kirguistán que está muy poco habitada. Hay alguna yurta de vez en cuando, pero vamos, ahí no hay una civilización como la que la conocemos. Sin palabras, Juan, no digo nada. Conectado con los ovnis. Damos las gracias a José Olmos por haber querido que saquemos sus testimonios y a ti por recopilarlos, y estaremos en contacto con él, si te parece, Estaremos en contacto. Además es un viajero que, le gustan todo tipo de misterios, pero también esa forma de viajar, y él me lo decía, en solitario, sin ningún tipo de medio más allá que sus propios recursos, le han hecho vivir experiencias absolutamente alucinantes desde hace más de 30 años que merecen la pena, quizá que sean protagonistas, quién sabe, sin el propio Espacio en Blanco. Ya con esto que nos ha contado, forma de contacto contigo para que te sigan contando experiencias. Pues rápidamente a través de las redes sociales, como siempre, en Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, y también el email del programa, juangomez_gmail.com. Lo recuerdo una vez más, juangomez_gmail.com. Nos están llegando muchas cosas y, ojo, nos están llegando también grabaciones insólitas, grabaciones donde aparecen eso que se denominan psicofonías, y es muy probable que dentro de muy poquito hagamos un especial de oyentes que han recogido ese tipo de, voces venidas de quién sabe dónde. Como siempre, será un placer. Fuerte abrazo. Igualmente. Hasta prontito. Y terminamos. Tiempo justo para daros los ganadores de ese concurso de hoy. Han sido Josep Pla de Gava en Barcelona, Rubén Huerta de Soria, Mariola García Cano de Málaga, Carlos Viqueira de La Coruña y Tania Dorta de Tenerife. Mandarnos cuando podáis vuestra dirección a espacioenblanco@rtv.es y os enviaremos ese premio. Como siempre, un placer haber estado juntos. Ojalá hayáis disfrutado de los temas que os hemos preparado. Os dejamos ahora con nuestras compañeras de la información de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Mejores deseos para todos. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.